Bueno, vamos a saludar a un tocayo de Luis Bernardo Vélez, a Luis Bernardo Duque. Él es experto en el tema turístico, asesor en legislación tributaria y experto en temas como el de las residencias turísticas, esas que se contratan mediante plataformas como Airbnb. Luis Bernardo Duque, gracias por estar con nosotros en Clic. Gracias. El poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. El audio, por favor, Luis Bernardo. Roger, listo. Muchas gracias. Buen día para todos y una feliz semana. También un saludo para tu equipo de trabajo. Estoy listo, pues, Roger, a que vamos a hacer el debate sobre este tema de las rentas cortas en la ciudad de Medellín. Sí, señor. De eso hemos venido hablando con usted desde el principio de año, pues porque eso es un tema muy importante y lo hemos dicho N veces. Ese tema de las rentas cortas o residencias turísticas, esas que se obtienen, vuelvo a decirlo como para que nos quede claro, a través de plataformas como Airbnb, o incluso no las llaman así, hospedaje de los Airbnb. Es muy importante, hace parte pues de la oferta turística en el mundo. Pero aquí de alguna manera se ha satanizado, o me parecía a mí, Luis Bernardo, se han satanizado. Roger, sí, realmente lo que dices es cierto. Mira, este tema, como se denomina legalmente, que son las viviendas turísticas hospedaje no permanente. Esa es la séptima categoría de la clasificación hotelera en Colombia. Es una categoría que se ha adicionado a través de unos decretos leyes, reglamentando leyes anteriores por diferentes gobiernos. El ejercicio de esa actividad en cualquier parte del territorio nacional está reglamentado debidamente. De manera que este tipo de alojamiento requiere de unos requisitos, perdón la redundancia, exige unos requisitos que se deben cumplir conforme a la ley y que si estos requisitos no se cumplen, no se puede realizar este tipo de actividad en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Esta es una clasificación muy particular que la gente no conoce. No es lo mismo que un hotel, un apartahotel, un hostal, un camping o un alojamiento rural. Esta es una denominación nueva que se creó en el gobierno del presidente Duque y que se reglamentó durante ese gobierno. Vivienda, otra vez, recuérdenlo porque es que es el nombre técnico el que tenemos que manejar. Vivienda. Se denomina en la ley vivienda turística hospedaje no permanente. Vivienda turística, hospedaje no permanente. Correcto. Bueno, el hecho de que sea hospedaje no permanente facilita algunas actividades non sanctas. Por ejemplo, una de ellas, la específica, la que le ha dado pues la relevancia al tema aquí en Medellín, es el de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. O sea, hay, digamos, mucha irregularidad, digamos, en el, ¿cómo se dice? En el tema del registro. Porque cuando uno va a un hotel, eso le preguntan a uno de todo. O sea, y uno no puede entrar a nadie a la habitación del hotel si no es la que está registrada con uno o el que esté registrado con uno. En fin, ese es otro de los problemas, que es muy irregular el manejo en ese sentido. Roger, sí. Como en todas las actividades económicas, existe informalidad. Y de hecho, en este sector de alojamiento turístico existe también informalidad. El tema de la explotación sexual de menores de edad, niños, niñas y adolescentes, es un tema que no solamente se puede dar en estas viviendas turísticas de alojamiento no permanente, sino que se pueden dar en apartamentos que estén sometidos al régimen de propiedad horizontal bajo la figura de vivienda urbana, es decir, bajo un contrato de arrendamiento. Hay personajes que vienen de otras ciudades del país o de Colombia, del exterior, que se hospedan en edificios y arriendan un apartamento dentro de los términos de la ley 820 del 2003,
y arriendan estos apartamentos bajo la figura de vivienda urbana. Y también se comete este tipo de ilícitos y se utiliza este tipo de viviendas urbanas para ejercer esta actividad de prostitución infantil. En cuanto a la vivienda turística, alojamiento no permanente, recuerda, Roger, que en una entrevista anterior yo expliqué claramente que el decreto 2590 del año 2009, que reglamenta la ley 1101 del 2006, establece claramente que las unidades residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal deben tener en el reglamento de propiedad horizontal contenido el doble uso. El doble uso se aprueba en una asamblea general ordinaria o extraordinaria por el 70% de los copropietarios, es decir, el quórum calificado. Si esa unidad no tiene el doble uso, no se pueden realizar actividades de alojamiento turístico, es decir, como lo establece la ley, por menos de 30 días. La ley 1101 del 2006 establece que alojamiento turístico es aquel que se hace por menos de 30 días, es decir, 29, 28, 27, hasta un día. Entonces aquí es cuando yo sí quiero precisar algunos aspectos. Lo que ha pasado o la decisión que ha tomado una urbanización que se llama La Riviera, que creo que queda en el sector de Patio Bonito, en la Comuna 14, El Poblado, de prohibir los arrendamientos con una duración inferior a los 6 meses, a propósito de que se vio involucrada en este tema que estamos tocando, en el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esa es una decisión que se toma, obviamente, con base en la aprobación del 70% de los propietarios, pero tiene que ver con no el primer tipo de hospedaje que estamos hablando. Esta es una característica distinta. No es la vivienda turística con, bueno, el nombre largo que vamos a tener que escribir para no olvidarlo. Este es otro tipo de, digamos, de categoría. Esta es otra categoría de hospedaje. A ver, Roger, vamos a organizar las ideas. Sí. El edificio al cual usted se refiere y el periódico El Colombiano en el día de hoy trae la noticia con la fotografía del edificio, es un edificio de propiedad horizontal. Sí. Pero un edificio que tiene nada más y nada menos 3 torres de 180 apartamentos cada torre para un total de 540 apartamentos. Eso queda en el sector de esta Ciudad del Río. Bueno, muy bien, ahí en Ciudad del Río, muy cerca a la clínica El Prado en Ciudad del Río. Entonces, si este edificio tiene el doble uso, pues obviamente se puede hacer vivienda turística, alojamiento no permanente. Pero si no tiene el doble uso, el consejo de administración, el administrador en sesión de consejo perfectamente tienen la obligación, de acuerdo al decreto 2590 del 2009, de impedir a toda costa el ejercicio de esa actividad por menos de 30 días. Inclusive el decreto ley sanciona a los administradores de propiedad horizontal que no reporten al viceministerio del turismo esta actividad ilegal. Viene otro tema que trata el artículo del periódico El Colombiano, y es que la administración y el consejo colocaron un término para el arrendamiento de apartamentos en ese conglomerado de 6 meses. A ver, Roger, no estamos en la ley del oeste. Colombia tiene unas normas que hay que cumplir y esas normas están en los códigos. La ley 820 del 2003, o sea, la ley de vivienda urbana, dice muy claramente en el artículo 5 el término del contrato. El término del contrato de arrendamiento de un bien inmueble es el que pacten las partes, arrendador y arrendatario. A falta de pacto se sobreentiende que ese contrato se pacta a 365 días, o sea, un año.
Ese es el techo. Pero el piso lo fija la ley 1101 del 2006, que dice que arrendamiento turístico, alojamiento turístico, es aquel que se hace por menos de 30 días. Ese es el piso. Entonces, ¿cuál es el piso para iniciar la actividad de vivienda urbana? Es 30 días o más bajo contrato de arrendamiento. Y la ley 820 en el artículo 3 dice que el contrato de arrendamiento puede ser verbal o escrito. Si es escrito, se somete a lo reglamentado dentro de la ley 820 y del Código de Comercio. Y si no es escrito, se deben dejar claras 7 condiciones para el arrendamiento. Entonces, mira, vuelvo a repetir, no estamos en la ley del oeste. No se pueden fijar plazos amañados por parte de los administradores ni de los consejos de administración. Es ilegal decir que solamente en una unidad residencial mínimo 6 meses. No es legal. Eso cualquier persona que maneje el régimen de propiedad horizontal lo conoce. Entonces, Roger, el tema, ¿a dónde está el quid del asunto? En que los administradores, cuando una persona presente unos arrendamientos a términos muy bajos, es decir, a 30 días, a 35, a 60, por lo menos le exijan al arrendador el contrato escrito, aunque la ley dice que puede ser verbal. Y adicionalmente, hacer, digamos, un control muy estricto, que esa persona que está allá se quede los 30 días exactos, o los 31, los 32, los 35, los 40. Pero es que también se está abusando y es que se utilizan esos contratos de arrendamiento por 30 días y resulta que llevan la persona por 12 días o 15 días. Y eso es un control de las administraciones de los edificios. Y obviamente la Riviera, controlar 540 apartamentos es una ciudad completa. Doctor Luis Bernardo Duque, buen día, cordial saludo. Pero, es decir, ¿qué puede hacer? Pongámonos en el papel del propietario que le dicen, mire, usted no puede arrendar ese apartamento por menos de 6 meses. ¿Qué puede hacer ese propietario frente a una decisión de alguna manera arbitraria que está tomando la administración? Entonces, ¿yo qué hago con mi inmueble? ¿Lo entrego, no lo entrego? ¿Dejo entrar a la gente? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Ante quién puedo acudir? Porque me parece de alguna manera una posición muy arbitraria. Pues hombre, inicialmente y el primer paso es el acudir a las autoridades de primer nivel, como son los inspectores de policía del sector. Y en segundo nivel, pues acudir a los jueces, porque usted no puede imponer arbitrariamente el cumplimiento de una ley. Lo mismo le pasa a un funcionario público que desconociendo la ley la aplique arbitrariamente. Eso se llama prevaricato por acción y eso es un delito contemplado en el Código Penal. De manera que quien tenga vulnerados sus derechos debe acudir a las autoridades judiciales para que le resuelvan el problema. Pero realmente, inclusive yo tengo casos en los que en algunos reglamentos de propiedad, aplicando la ley del oeste, dicen que no se pueden arrendar apartamentos sino por mínimo 1 año. De manera, mi estimado amigo, que todo se ve en la viña del Señor y para violar la ley somos campeones. Así es, y pues por eso dice usted, existe, y aquí hemos insistido permanentemente en ello. Menos mal no estamos en el oeste, no es el que más rápido desenfunde y dispare. Esto es absolutamente claro, estamos en un estado de derecho, por supuesto, con ese énfasis que a nosotros nos gusta aquí siempre traer a colación, que es el del estado social de derecho, que piensa en el ser humano fundamentalmente, sus garantías de defensa y protección de los principios, valores y derechos en ese Estado de Derecho. Entonces, eso hace la diferencia. Solo que lo que pasa es que lo que pasa es falta de información para la gente, ¿cierto? Sí, ¿Yo sí. qué hago? No tengo la información. Imagínense. Sí, Roger, mira, es tanta la falta de información que leyendo el artículo del periódico El Colombiano, reza lo siguiente, que el administrador y el consejo de administración se sustentaron en el decreto 1836 del 2021, muy reciente, para aplicar esa decisión. No, ese decreto es el que reglamenta el Registro Nacional de Turismo, cómo se saca,
cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. De manera que también están equivocados. Ahí se evidencia la falta de información, no solamente del señor que da las declaraciones, sino el periodista que escribe en el periódico. Y tú que eres comunicador, yo creo que los periodistas deben ser más rigurosos en la información. Yo no puedo transcribir un decreto que me dice Pedro, Juan o Diego y pasarlo en un medio de información cuando no corresponde a lo que se está tratando. Por supuesto, lo que pasa es que uno a veces cree, por ejemplo, yo a usted le creo todo lo que dice y entonces uno cree que, no, en estos días me pasó con un invitado que mencionó un par de normas y luego me fui a buscarlas y eso que yo soy abogado, usted sabe, aunque no en ejercicio permanente. Yo ejerzo aquí el derecho, pero por eso precisamente me fui a buscar ese par de artículos y nada que ver, yo dándole la razón a usted, nada que ver. Entonces uno no puede hacer esa doble irresponsabilidad o respaldar esa irresponsabilidad si se quiere. Bueno, oiga, doctor Luis Bernardo, no, pero la idea es precisamente, y eso es lo que hacemos aquí en Cliclasia, traer a personas expertas con usted que lo tiene muy claro todo y nos da esas claridades. Pues todo este año hemos venido hablando del tema y usted siempre nos acepta muy amablemente para explicarnos y ayudarnos a entender. Pero entonces, para ir redondeando, entonces, no es que arbitrariamente se tomen decisiones, ahí existen unas normas y llegamos a este tema que estamos tratando en este instante y es, esas normas las aplica el que sabe aplicarlas. Y pues en cada urbanización de las tantas que hay en la ciudad y en el país, pues seguramente no tienen un asesor jurídico. ¿Cuál es la entidad? Se me viene a la cabeza Asurbe, no sé si podrá ser esa, pero esa se me viene por ahora a la cabeza. ¿Cuál es la entidad pública y o privada que pueden consultar los miembros, los administradores primero? Porque es que ellos son nombrados por una junta administradora o un consejo de administración de cada urbanización o unidad. Ellos supuestamente saquen la cara y pongan la cara frente a los diferentes problemas técnicos, económicos y jurídicos de su unidad. ¿Cuál es esa entidad que se puede consultar? Roger, sí. Mira, la entidad pública que más, digamos, nos da una información exacta sobre este tema es la División Jurídica del Viceministerio del Turismo. Es ahí donde se cuecen las habas de la legislación turística. Adicionalmente, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia también puede dar algunos conceptos relacionados con el otorgamiento del Registro Nacional de Turismo. Y a nivel privado, pues hay muchos abogados expertos en derecho inmobiliario y la legislación turística, digámoslo, es una subespecialidad del derecho inmobiliario. Es un tema que nosotros, en un grupo que tenemos de profesionales, universitarios y empresarios de Soy Ciudad, que fundamos hace 7 años, tenemos el Observatorio Jurídico del Turismo. Ahí hemos hecho unos debates interesantes con varios abogados especialistas en varios temas y entonces hemos tratado de resolver estas dudas y de interpretar adecuadamente la ley. De manera que esas son las dos entidades públicas que yo te puedo recomendar y adicionalmente privado, los abogados expertos en derecho inmobiliario y el Observatorio Jurídico del Turismo en manos del grupo de opinión Soy Ciudad. Observatorio Jurídico de Turismo, Soy Ciudad, al que pertenece Luis Bernardo Duque. Y Asurbe, finalmente Asurbe, que tiene que ver con las propiedades de propiedad horizontal, ¿es a qué? A ver, Roger, también Asurbe es un gremio que agrupa las urbanizaciones en la ciudad de Medellín. Ellos también deben tener abogados calificados, gente conocedora del derecho, y me parece que también es una entidad seria que puede perfectamente respaldar y dar conceptos dentro del marco legal. Dentro del marco legal. Eso debe quedar claro y esa debe ser la tremenda conclusión que sacamos con Luis Bernardo Duque, porque él ha empleado en 2 ocasiones en esta conversación la expresión la ley del oeste,
no estamos en el oeste, que es lo que le recuerda a uno, pues eso es lo que me viene a mí a la cabeza con base en lo que uno ve y sabe de ese tiempo, que era el más fuerte, la ley del más fuerte, el que más rápido se fundara y disparara. Bueno, Luis Bernardo Duque, especialista en turismo del Observatorio Jurídico del Turismo, Soy Ciudad. Qué bueno que haya estado con nosotros nuevamente. Pues lo volveremos a molestar, usted sabe, estos temas están permanentemente en vigencia, lo volveremos a molestar para que siempre haya explicación con usted. Sí, Roger, muchas gracias, y en la medida en que podamos dar conceptos pues basados en toda esta veracidad de la ley y en los sucesos que acontecen a diario en la ciudad, pues con el mayor gusto, Roger, y aquí estamos listos. Muchísimas gracias, Luis Bernardo Duque, muy amable, como siempre, qué bueno, me alegra muchísimo.